Hoy les traigo una pañoleta con visera. Miren qué belleza, un modelo diferente. Si quieres aprender a hacerla, te invito, así que vamos allá. Bueno, mi gente, vamos a comenzar primero haciendo el patrón de la visera. Con cualquier visera que ustedes se consigan, podemos sacar el patrón. Y comenzamos. Vamos a sacar primero la parte de abajo. Voy a marcar el groggy primero y después le coloco el aumento. El aumento que se le va a colocar acá es lo que va a sobrar de tela. Pueden dejarle 2,5 o 3 centímetros. Cortamos y con este sacamos el otro patrón. Muy bien, una vez sacado el patrón de la parte de abajo, con este mismo patrón vamos a sacar el patrón de la parte de arriba. Entonces marcamos igual, vamos a marcarlo igual. Y marcamos desde este punto hacia la derecha 1,5 centímetros. Centímetro y medio, dejándole midiendo desde este punto hacia arriba 7 centímetros. Y una vez que marcamos centímetro y medio y centímetro y medio, vamos a rodar esta pieza hacia la derecha a donde marcamos centímetro y medio y hacemos esto. Fíjense la figura que hace. Esto lo vamos a marcar nuevamente y aquí pasamos otra raya. Aquí marcamos la figura que va a llevar, nuevamente la rodamos hacia este punto y marcamos esta parte. Es decir que aquí ya tenemos la pieza de la parte de arriba. Entonces borramos esta. Vamos a terminar de darle figura aquí a esto. Este patrón de gorra, este patrón de la visera, perdón, pueden utilizarla para cualquier gorra. Ok, ahora cortamos y tenemos los dos patrones, la parte de abajo y la parte de arriba. Muy bien, aquí tenemos los dos patrones, la parte de abajo y la parte de arriba. Con estos patrones podemos sacar las telas que vamos a utilizar para hacer esta pañoleta visera. Muy bien, ahora vamos a sacar esta pieza que es la parte de arriba. Aquí doblamos un retazo que tenga aproximadamente, que tenga más de 15 centímetros de ancho, y vamos a utilizar una regla escuadra. Tienen que tener en cuenta que tienen que doblarla como yo la estoy doblando, pero no la vayan a cortar porque entonces la vamos a dañar. Esta es la medida que vamos a hacer. Voy a pasar una línea para tener una referencia para poder medir bien. Medimos 7 centímetros, 7, y trazamos una línea.
Luego medimos 51 centímetros. Luego medimos desde esta parte desde la derecha hacia la izquierda, 7 milímetros. Y hacemos una curva suave, una curvita aquí suave. Luego desde ese punto hacia la derecha vamos a medir 30 centímetros. Dividimos la mitad, que son 15, y de este punto hacia abajo medimos medio centímetro. Luego marcamos de este punto hasta este punto 5 centímetros, y de este punto hacia acá 5 centímetros también. 5, 5. Luego medimos desde este punto hasta acá vamos a trazarlo derecho mejor, porque es una curva muy suave. Vamos a pasarle una recta de ahí y otra recta hacia este punto. Luego que pasemos esa recta, aquí vamos a colocar una curva suave y aquí otra curva suave. Aquí, si colocamos una curva suave aquí, a lo contrario, y acá también otra curva suavecita, no mucho. Y aquí en este punto le hacemos otra curva suave, una curva suave, y queda. Aquí tenemos la figura lista de la parte delantera. Ahora de este punto hacia la derecha vamos a sacar una curva, y la curva va de esta manera. La curva pueden sacarla a gusto de ustedes. Y aquí tenemos esta pieza en la parte de arriba, y la cortamos y le va a dar la misma. Esta es la pieza, que es esta misma pieza. Bueno, mi gente, vamos a sacar la otra pieza, que es esta. De la medida, cogemos con una escuadra y trazamos una línea, la misma figura de la escuadra. Medimos 36 centímetros. Luego medimos 14, 14, 14, y hacemos otra línea. Desde este punto hacia arriba vamos a aumentarle medio centímetro, que es va a sacarle aquí una curvita suave, y luego marcamos 9.5 o 9,5.
medimos 14 centímetros de allí y marcamos. Luego medimos desde este punto hacia la izquierda 3.5, luego 5.5, luego 9.5. Luego marcamos desde este punto, desde la derecha hacia la izquierda, 19 centímetros. De 19 centímetros que marcamos hacia arriba, marcamos 10.8 milímetros. Punto. Luego, desde este punto vamos a sacar una curva hasta este punto. Luego marcamos 7 centímetros de aquí hacia arriba. Y desde este punto hacia acá marcamos 3 centímetros 2 milímetros. Luego desde los 3.5 que marcamos primero hacia abajo marcamos 1 centímetro 3 milímetros. Y unimos desde este punto hasta este punto una curva. Llevando la misma figura desde acá. Luego hacemos otra curva uniendo esta con esta. Y aquí tenemos la figura. Luego, desde los 19 centímetros que medimos de aquí hacia arriba, marcamos, y esta misma figura, perdón, la figura que le hicimos al otro patrón es la misma figura que vamos a sacar acá. Entonces, con la figura que hicimos del otro molde, le sacamos la figura. Esta figura es la que vamos a sacar al punto. Para que sea más rápido. Listo. No sé si se acuerdan. Nosotros medimos 30 centímetros en esta pieza. Esos mismos 30 centímetros deben darnos en todo el contorno. Desde este punto hasta este punto debe darnos 30 centímetros. Vamos a corroborarlo y lo vamos a medir de una vez. Aquí tiene 31 centímetros. Entonces lo que tenemos que hacer es que aquí le minimizamos. Tiene 31. Entonces acá le minimizamos 1 centímetro. Ustedes que tienen que tener en cuenta que tienen que darle lo mismo que dio allá, que no sobre nada. Y le hacemos la figura a mano. Listo. 30 centímetros en todo el contorno, que es la misma medida que debe llevar acá. 30 centímetros. Cortamos. Tenemos los patrones. Entonces, tenemos las viseras, parte de abajo, parte de arriba, las piezas de los lados y la pieza de arriba. Antes de armar esta visera, quiero darle una recomendación. Esto yo lo voy a pegar con remalladora o fileteadora. Debe ir así. Pero si ustedes no tienen una remalladora o fileteadora,
les aconsejo que cuando vayan a comprar tela, que tenga bastante poliéster. Entonces, lo que pueden hacer es quemarla con una vela en todo el contorno, y así la tela no se les va a hilachar ni flecar y pueden trabajar más cómodo. Y aquí pueden coserlo medio centímetro en todo el contorno. Yo lo voy a filetear o le voy a colocar una con remalladora. Entonces lo primerito que vamos a hacer es que vamos a unir esta pieza medio centímetro hasta este contorno y luego pegamos esta pieza en todo el contorno. Así nos debe quedar. ¿Y ven la forma? Ahora, si ustedes quieren pasarle una costura en toda la orilla, yo lo voy a dejar así, pero esta es la forma como debe quedar. Ahora voy a filetear desde esta parte todo el contorno y todas las partes hasta acá. Muy bien, una vez que fileteamos, quemamos esto con unas mecheras para que no se siga hilachando. Aquí tenemos la parte de arriba, que es el coco, y ahora vamos a proceder a armar la parte de la visera medio centímetro. Muy bien, una vez que cosimos medio centímetro, para los que no saben, para los principiantes o si es por primera vez que estás viendo este video, este es el procedimiento de armado de las viseras. Y en la parte que cortamos más grande es la que va en la parte de arriba y la más chica es la que va en la parte de abajo. Entonces procedemos a meter la visera, colocamos la parte más grande arriba y metemos la visera. El procedimiento de armado de la visera debe ser de la siguiente manera. Si miran esta pestaña que está acá, ella va en la parte de abajo, es decir que los 2 centímetros y medio o los 3 centímetros y medio que le dejaste de aumento cuando cortaste las piezas es lo que le vas a dejar de sobrante. Asegura con un pespunte. Luego que aseguraste con un pespunte, el siguiente paso es que debes acomodar la pestaña como te mostré ahorita y la vas a ubicar en la parte de abajo de la visera. Con la yema de los dedos la acomodas hacia abajo. Así debe quedar. Volteas la parte de abajo hacia arriba y la de arriba hacia abajo. Entonces acomodas bien acomodado y con la yema de los dedos mira la mano izquierda y mira la mano derecha. Sujetas y con la mano derecha hace la manera que la visera quede tesa con la tela. Así debe quedar. Luego pasa una costura en toda la orilla con un pie de pegar cremallera. Muy bien, una vez pasada la costura, te voy a explicar. Cuando vayas a pasar esta costura, debes abrir la visera y tú debes dominar la tela y la pasas por toda la orilla. Luego cortas 1 centímetro de esta manera y piqueteas. Luego sacas la mitad de esta manera. Vas a dividir la mitad de esta manera y haces un piquete.
Luego vamos a utilizar 28 centímetros de sesgo. Divides la mitad, marcas y lo vas a colocar de esta manera. Con el mismo pie que tienes con el que cosiste, vas a coserlo en toda la orilla, hasta el otro extremo. Así debe quedarnos. Mira. Una vez que pegamos este sesgo, dividimos la mitad con un lápiz. Esta misma mitad que marcamos acá es la que vamos a ubicar acá, 1 centímetro, y lo rodamos, lo ubicamos con el mismo pie que tiene con el que pegaste la cremallera. Le vamos a hacer una postura en todo el contorno hasta el otro extremo. Muy bien, así nos debe quedar. El pie que yo utilicé para pegar esta visera con el coco y el armado de la visera es este. Conózcanlo si no lo conocen. Para los nuevos, un pie para pegar cremalleras, es decir que tú lo puedes utilizar de los dos lados. Muy bien, una vez que cosimos esta parte de acá, esta parte la vamos a doblar hacia adentro, y aquí le vamos a pasar una costura en toda la orilla, ¿ven? La costura debe ir acá por fuera, se va a ver por fuera, es decir que la vas a pasar en esta orilla, todo el contorno. Así nos debe quedar. Es muy fácil. Y no olvides seguirme en Instagram como Alex Drale. Regálame un like, comparte y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo tutorial y que el Señor te bendiga.